Sí, si tienen la oportunidad, léanlo. Léanlo, pero insisto, con ojo crítico. Sí, porque por ejemplo, cuando hablamos, no sé, véanlo hacia el control poblacional, sobre todo, ¿sí? Y entonces con esta cuestión del control poblacional, este informe abarca muchísimas cosas que ahora están aplicándose, ¿sí? Pero que nos las empiezan a vender de una forma en que hacen creer que es un beneficio para la sociedad, para la población, cuando lo que le preocupa a cierta élite es precisamente el excedente poblacional que existe. ¿Sí? Entonces, traten de revisarlo y serviría de mucho con este ojo crítico, ¿no? Porque si algunos sí estarán a favor de la eutanasia, sí, pero si ustedes leen este informe es precisamente deshacerse de ciertas personas, ¿no? Hay que darles la decisión, que ellos decidan, ¿no? Y entonces está esta parte de la eutanasia, ¿no? Preocupa el hecho de que la gente ya no se muera, es decir, los viejos están muriendo menos, ¿no? Eh, entonces, los que nacen tienen más posibilidades de vivir. Hay una preocupación por el control poblacional, o por la población más bien. Se busca tener un control sobre esa población. Y entonces hay que deshacerse de ese excedente poblacional. Entonces, y vienen muchas críticas al respecto que no vamos a mencionar ahorita porque entraríamos en una controversia con lo que está sucediendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, y hay muchos que lo mencionan con esto que está sucediendo de la pandemia, ¿no? Entonces, si tienen chance, revísenlo, ¿sí? Y ahí encontrarán algunos datos para lo que mencionaba, creo que Erika, ¿no? Esto de la eutanasia, ¿no? Hay que leerlo entre líneas y entonces hay que extraer aquellas partes. ¿Sí? Estoy grabando. Estefanía Andrade. Hola, profesor, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, ok. Ahorita escuchando los trabajos de mis compañeras me doy cuenta que hice algo un poquito diferente. Bueno, es que yo entendí que teníamos que hacer 2 párrafos con 10 renglones sobre algún tema, ¿no? Entonces yo elegí para cada párrafo un tema, ponía como tal el título y de ahí en cada párrafo era como los conceptos o los elementos que formaban ese tema. Y después lo que hice, bueno, esos fueron los 2 párrafos de 10 renglones. Y después lo que hice fue realizar el método indagatorio, pero hablando sobre los niveles de lectura. Por ejemplo, bueno, es que en el PDF miré sobre el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, algo así medio que recuerdo. Y entonces lo hice en base a los niveles de lectura, no, a las etapas de lectura. Ajá, entonces ahorita que te escuché a las demás, sí es algo diferente, un poquito. Esto de las etapas de lectura creo que era de la segunda lectura que hicimos, ¿no? Me parece. La primera fue la de los Sí. mapas. Ok, sí. Sí, 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 pero insisto, la cuestión es ir también aplicando lo que ya aprendieron, ¿no? Nada más hay que revisar a ver cómo fue que quedó el trabajo. Sí. Entonces, vamos a esperar a revisarlo. De todo modo, cuando yo revise cualquier duda, pues las aclaramos, ¿no? Ok, Entonces, sí, profe. sí, a mí me sirve como para ir conociendo qué fue lo que hicieron y como voy anotando quiénes están hablando acerca de su trabajo, cuando los revise, pues nada más voy anotando si se apegaron o no a lo que menciona la actividad. Ok, sí, profe. Bueno, gracias. Gracias. Montserrat Sánchez. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, pues yo sobre mi trabajo, no sé, cuando leí me di cuenta que
tal vez todos a lo largo de toda nuestra vida o que nos dejan trabajo hemos usado un modelo y que pues a lo mejor no conocíamos cómo se llamaba y nos ofrecieron el nombre. Y yo explicaba incluso de manera escrita cuando nos preguntaban argumentar que como dijo una compañera, varía el método que podemos utilizar de acuerdo al tema que estamos hablando. Por ejemplo, si yo no conozco del tema, usualmente uso indagación, pues porque no sé nada y quisiera saber. Pero si sé un poco o tengo nociones de él, pues me inclino por escarabajo para decir, pues esto es lo importante del tema y esto voy a hacer. Y sí, yo también hice algo como un poquito diferente, pero hablando del tema, porque escucho que mis compañeros usaron como temas muy así profesionales, por así decirlo, no sé cómo describirlo. Y yo agarré como lo primero que vi así en mi entorno y dije, pues esto vamos a hablar, porque entendí que el fin pues era como del cielo, así solo puse el cielo. Y hablando de las impresiones, como usted decía, sí me deja como intrigada porque cuando tú buscas como qué es o quién lo empezó a estudiar o cosas así, te das cuenta que hay información de por qué el cielo es azul. Y entonces, no sé, yo digo, la gente tal vez se preguntaba mucho, entonces hice como un experimento social y yo le preguntaba a mis amigos y a mi familia, oye, cuando ves el cielo, ¿tú qué ves? ¿Qué te preguntas de él? Dice, pues, ¿por qué es azul? Y yo dije, bueno, tal vez eso es lo que la gente quiere saber y es lo que nos dan. Y no sé, revisé varias páginas y lo busqué de diferentes maneras. Dije, voy a buscar a lo mejor un documental sobre eso, pero no encontré mucha información o alguien que te explique como tal otra cosa que no sea por qué el cielo es azul. Y no sé si me dejó intrigada ese tema, pero básicamente así fue como hice mi trabajo. Hice una pues lectura y me tuve que inclinar a por qué el cielo es azul y como una mini reflexión de por qué no nos ofrecen más o por qué la gente no se pregunta más y esas cosas. Eso sería todo. Sí, ¿buscaste en la página de la NASA? Sí, sí, incluso entré a la NASA y fue la página que mejor me explicó por qué el cielo era azul, pero no me dio más. Y sí, como tal dije, pues ellos deben de saber sobre eso, pero la página te explica hasta con dibujitos y así, muy bonito, pero solo porque el cielo es azul. Y te dice como muy profesionalmente hablando qué es, pero como con 5 líneas y no te dice más sobre eso. Ah, ok. Sí, bueno, yo preguntaba si habías entrado ahí a esa página, sí, que es donde hay este tipo de datos. Y hay había, no sé, creo que está suspendido. ¿Eres de Puebla? Vivo muy cerca de Ciudad Cerdán, está como a 2 horas de Puebla. No, es que voy a mencionar los talleres que hay en en el planetario, aquí en Los Fuertes. No sé si has escuchado de esos talleres de astronomía, muy interesantes. Entonces, también por ahí sería cuestión de tener acercamientos, ¿no? Si es que te interesan ese tipo de cosas, ¿no? Pero como dice, bueno, nada más fue como para... No, sí, yo lo agarré, yo agarré el tema o la palabra porque dije, es algo que está en nuestros días, todos los días, y a veces pues solo decimos así como de que pues no le prestamos atención y dije, pues voy a hablar de eso y me di cuenta que si mucha gente no sé por qué no está la información, no es como que busques como cualquier otra cosa y te aparecen muchas páginas sobre eso y a mí me aparecían solo páginas de por qué el cielo es azul. Sí, como preguntar la Guerra Fría, ¿no? Y te sale un sinnúmero de investigaciones sobre la Guerra Fría. Sí, y es esto interesante, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? Las impresiones que les deja después de haberlo realizado, ¿no? Con qué impresión se quedan, ¿no? Que es lo que yo decía, hay que ir compartiendo también esto, ¿no? ¿Qué tipo de impresiones les queda? ¿Sí? Gracias, Montserrat. Y creo que tenemos pendiente a Pedro, a Juan.
¿Sí? Bueno, yo que estaba diciendo, bueno, ahorita que no me escuchaba, yo pensé, bueno, llegué a la conclusión, para mí personalmente, que el modelo que más me acomodaba era el de indagatorio, ya que marca un camino y, bueno, a lo mejor yo soy un poco distraído y soy más de irme hacia otros caminos cuando estoy investigando algo. Entonces, el modelo indagatorio al plantear preguntas, yo siento que es una forma de limitar la investigación que estamos haciendo, la escritura que estamos queriendo realizar. Okay. ¿Todo, Pedro? Sí, claro. Ok, sí, algo que tenemos que tener cuidado también es eso, chicos, de repente empezamos a meter todos los temas en uno solo, ¿no? Lo queremos abarcar todo por completo, no se puede, o sea, creo que lo mencionábamos al inicio de las sesiones que teníamos, ¿no? Una de las ventajas o desventajas que tenemos es que precisamente los temas son inagotables, es decir, un tema va a dar de investigación para muchísimo tiempo, no es posible agotarlo, entonces hay que poner por eso delimitaciones, ¿sí? Es decir, y yo les decía, hay que delimitar temporal y espacialmente, es decir, ustedes propongan su tema de investigación, su técnica de investigación, puede ser documental, hemerográfica, etcétera, y su metodología, ¿no? Que de preferencia, pues es, bueno, tenemos las dos principales, ¿no? La inducción y la deducción, sí, y en este tipo de cuestiones hay que meter la delimitación, decíamos, temporal y espacial, es decir, de qué año a qué año o de qué fecha a qué fecha va a abarcar nuestra investigación y un punto específico de dónde, sí, es decir, si alguien está hablando de zonas protegidas, por un decir, sí, tiene que mencionar zonas protegidas de en qué periodo, sí, y en qué sitio. Entonces, probablemente mencione en, en el sistema internacional como para darnos un panorama, ponernos en contexto, pero finalmente va a terminar en un sitio en específico, ¿no? En México, Chiapas, etcétera, ¿no? O sea, de eso se trata esto de la delimitación, para evitar esto que menciona el compañero, ¿no? De que de repente nos salen datos, muchísimos, por todos lados, y entonces no sabemos hacia dónde jalar la investigación Sí, y abarcamos como o esta, queremos abarcar que te den como este. Llévatelo. Entonces, todo. No se puede. Entonces, por eso hay que poner una delimitación espacial y temporal, saber qué sitio, porque van a ser distintas las condiciones, ¿no? Incluso aunque sea en el mismo país, las regiones son distintas. Tenemos distintas regiones, el norte es muy distinto del sur, entonces tendríamos que delimitar. Y esto nos pone como que una camisa de fuerza para no salirnos de esos límites y no abarcar de manera tan amplia y que eso mismo que hace que se abarque de manera tan amplia, lo que hace es dejar más lagunas, ¿sí? Que certezas. Entonces, sí hay que procurar ir delimitando, ir conociendo hacia dónde queremos llevar nuestra investigación y cómo la queremos llevar. Entonces, va a servir mucho todas estas técnicas que fueron ustedes revisando y lo que ya les mencionaba yo hace un momento, ¿no? Insisto en que las apliquen en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Sobre todo si empiezan ya de una vez a adentrarse en aquellos temas que les van a llamar la atención como tema de investigación. Entonces, de una vez vayanlas aplicando y vayanlo haciendo. Y vayan poniéndose como que esos límites de qué periodo a qué periodo quieren ir trabajando. Por ejemplo, la ablación que trabaja la compañera en la actualidad, como ya estamos más inmersos en esto de los derechos humanos y los países están un poco más abiertos, no totalmente, pero están un poco más abiertos, es que los conocemos en Occidente y entonces hacemos una crítica, ¿sí? Pero no es lo mismo analizarlos en la actualidad que analizarlos en los, no sé, 60, 70, ¿no? O incluso más allá. Por ejemplo, el papel de la mujer en la actualidad, ¿no? Eh, lo vemos de forma distinta que si ustedes lo analizan en los 60, 70, ¿no? Que incluso el cine proyectaba una, eh,
una forma de familia patriarcal, ¿sí? Y era promovida, es decir, socialmente era promovida y los medios de comunicación era lo que promovían también. ¿Sí? Hay que ver el tiempo y el espacio en el que lo estamos mirando, ¿no? De